Bienvenido. Usted está escuchando Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Cada episodio le ofrece conversaciones y entrevistas con pastores y líderes cristianos reconocidos en su ámbito, así como también debates con diferentes personalidades que se destacan por su influencia en la comunidad evangélica. Hablaremos sobre temas alegres y hermosos con enfoque bíblico, pero también hablaremos sobre temas que causan debate y división entre el pueblo de Dios, siempre a la luz de las Escrituras. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Hola, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Este nuevo día vamos a empezar un nuevo podcast. Esta vez tenemos como invitado a nuestro hermano Alejandro Taboada. Él es pastor en misiones de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Miraflores, Lima, y también es el director latinoamericano de Crossover Global. Hola Alejandro, Dios te bendiga, bendiciones. ¿Cómo estás, Diego? Dios te bendiga, un gusto poder estar con ustedes. Alejandro, háblanos un poco de las misiones. Creo que una de las cosas que tenemos que ir entendiendo es cuál es el concepto que tenemos acerca de misiones. Creo que la iglesia tiene que ir entendiendo que le hemos puesto muchos apellidos al trabajo misionero. Te pongo un ejemplo. Hablamos de misiones y pensamos de repente en los negritos de África o ir transculturalmente o viajar a algún sitio. Y eso es parte de la misión de Dios, una parte. O también le hemos puesto otros apellidos, como decir el evangelismo. Y muchas veces no entendemos qué cosa es el evangelismo y qué cosas son las misiones. Y a veces entendemos que evangelismo es aquí adentro. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios, en la palabra de Dios vas a encontrar que Dios nos dio un solo ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Y cuando tú entiendes el ministerio de la reconciliación, te empiezas a dar cuenta que tenemos que siempre, constantemente, en donde estemos, ser creyentes globales o ser cristianos globales. Y esto enmarca mucho más que simplemente estar en un solo lugar. No sé si se entiende el concepto, ¿no? Sí, claro. Entonces, ustedes como ministerio, exactamente, ¿qué es lo que hacen? ¿Mandan misioneros a países que no conocen de Cristo? Nosotros estamos enfocados en el 42% de la población mundial que no conoce del Evangelio. En lugares donde básicamente hablar de Jesucristo puede ser 8 años de cárcel o es simplemente ser deportado, y que no tienen el privilegio que nosotros en esta parte de Latinoamérica o esta parte del globo podemos acceder. Nadie nos va a matar, nadie nos va a encarcelar, no nos van a secuestrar por ser creyentes. Es interesante porque en los últimos años la persecución hacia el pueblo cristiano ha aumentado. Ahora, tenemos que ir entendiendo que cuando hablamos acerca de lo último de la tierra o leemos Hechos 1:8, es interesante cuando dice que iba a venir el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, ese texto bíblico a veces lo hemos mal interpretado porque, claro, lo primero que decimos es vamos a Samaria, vamos a Judea, ¿cuál es tu Samaria, cuál es Judea y cuál es lo último de la tierra? Pero recordemos que el texto bíblico fue escrito para gentiles, ¿ok? Cuando le estaba diciendo, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Quiere decir, al ser nosotros gentiles, nosotros no somos ni de Judea ni de Samaria, nosotros somos lo último de la tierra. Y si el evangelio llegó hacia nosotros, fue porque alguien en algún momento de la historia nos vio como lo último de la tierra. Y creo que es ahí donde nosotros, sin darnos cuenta como iglesias latinoamericanas, todavía no hemos podido procesar que nosotros somos lo último de la tierra y ahora nos corresponde a nosotros poder ir más allá de nuestra frontera. Todas las libertades que ahora tenemos, todos los textos bíblicos que tenemos, todas las traducciones bíblicas que tenemos, es interesante que hay lugares donde es necesario que nosotros llevemos el evangelio. Y esto nos lleva a otro punto más, que nosotros pensamos no por países. Cuando pensamos en misiones, pensamos en países. Y claro, está la famosa ventana 1040 o la ventana verde, que son algunos conceptos que tenemos,
pero tenemos que aprender a pensar étnicamente. ¿Qué quiere decir? Cuando tú piensas étnicamente, la palabra de Dios estaba hablando de etnos, ¿ok? No estaba hablando de países. Cuando estaba la escritura recién escribiéndose el libro de Hechos, estaba hablando de etnias. Entonces nosotros cuando pensamos geográficamente, entonces estamos dejando de que muchos lugares no tengan acceso al Evangelio. Te pongo un ejemplo para que me puedas entender. Yo soy peruano y claro, en Perú normalmente se habla el español, pero tú sabes que hay varios tipos de quechua. Quechua, obviamente, del cusqueño, quechua del Callejón de Huaylas, quechua de la margen derecha de Huánuco, del Guayaga, de la margen izquierda, y ahí hay pueblitos que no tienen el privilegio de tener la palabra de Dios. Y obviamente, si yo pienso por país, yo diría, bueno, Perú es alcanzado, pero es increíble que tú tienes en nuestra selva peruana, incluso entre frontera con Brasil, lugares donde hasta ahorita no tienen acceso al Evangelio. Entonces, cuando tú piensas étnicamente, te empiezas a dar cuenta que todavía hay mucho por qué avanzar y por qué llevar el Evangelio, ¿no? Hace un par de años, creo, más o menos lo que recuerdo, una vez me comentaste que se fueron a la selva a hacer misiones. ¿Qué es lo que exactamente hicieron por ahí? Es interesante porque cuando tú vas, por ejemplo, a la selva de Pucallpa, en la selva de Pucallpa, yéndose a 4 horas, 5 horas por el río Ucayali, tú vas a encontrar comunidades que no tienen lo que nosotros tenemos, la tecnología. Ahorita estamos en un podcast, podemos conversar sin ningún problema. Tú estás en una ciudad, yo estoy en otra ciudad, pero es increíble que hay lugares donde no llega absolutamente ni una señal, no llega absolutamente teléfono celular, y tú tienes que salir hacia las ciudades un poquito más grandes para poder recién tener recepción de señal. Ahora, si nosotros no nos acercamos hacia ellos, es imposible que ellos puedan escuchar acerca del amor de Jesús. Ahora, esto también es algo que nosotros tenemos que ir concientizando a las iglesias que están más cercanas. Ejemplo, si yo tengo una serie de iglesias en Pucallpa, ¿quiénes deberían supuestamente acercarse a estas comunidades? ¿Nosotros que estamos al otro lado del mundo o los que estamos más cerca y ayudar a potencializar el trabajo en estas comunidades? Entonces, creo que el trabajo que ahora nos toca a nosotros como latinoamericanos es comenzar a concientizar a las iglesias, porque continuamos todavía mirando hacia adentro. Y esto es algo que también tenemos que revisar, el concepto de eclesiología o el concepto, qué cosa significa o qué cosa pensamos con el tema de iglesia, ¿no? Entonces, ¿y están trabajando con alguna iglesia? Algo que tenemos que ir entendiendo es que estamos trabajando no con una, estamos trabajando con varias iglesias. Por eso te decía hace un rato, ¿cierto? Por eso te decía hace un rato que nosotros tenemos que entender primero qué es la iglesia. Este es un concepto que tenemos que tenerlo claro. La iglesia no es el letrero, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es las luces, no es el concierto, no es el programa. La iglesia son personas. Somos nosotros. Al entender primero el concepto de lo que es iglesia, porque si tú te das cuenta, nosotros cuando vamos a un lugar decimos, oye, nos encontramos en la iglesia. Y sin darnos cuenta todavía estamos... Claro, es un término mal dicho, ¿no? Claro, arrastramos el concepto aún de la iglesia tradicional, y sin darnos cuenta, la iglesia, dice la palabra de Dios, que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está presente. Quiere decir, es la iglesia. Entonces, cuando alguien a mí me dice, mira, tu iglesia es aburrida, y yo siempre digo, tú eres la iglesia, entonces, ¿quiénes son los aburridos? ¿No? O tu iglesia está mal. No, mi iglesia no está mal. Si tú y yo somos iglesia, ¿quién está mal? ¿No? Entonces, creo que ese es un concepto que tenemos que revisar eclesiológicamente hablando, ¿no? Y por eso yo te decía, nosotros tenemos que aprender a tener iglesias culturalmente relevantes. Y este es un concepto que nosotros lo estamos trabajando mucho, porque si te das cuenta, nosotros tenemos un evangelio importado. O sea, a nosotros nos han traído un evangelio importado. El otro fin de semana yo estaba hablando en la iglesia y hablaba acerca de los conceptos tradicionales que nosotros tenemos. Estos conceptos tradicionales muchas veces no nos permiten tener una sana eclesiología. Te pongo un ejemplo.
todas las iglesias quieren cantar Hillsong. Y claro, nos vamos a las comunidades andinas y queremos que ellos también canten Hillsong. Pero ellos no entienden a Hillsong. No es cultural. Claro, no estoy diciendo que está mal. Lo que yo estoy diciendo es que si es que nuestras iglesias son culturalmente relevantes para ese pueblo, para esa etnia, Exacto, para ese contexto. Entonces, cuando hablamos de iglesia, por eso te digo, nosotros plantamos iglesias culturalmente relevantes. Y estas iglesias culturalmente relevantes tratamos de que ellos mismos hagan su propia eclesiología, para que esa eclesiología sea una eclesiología autóctona, una eclesiología propia, y que ellos aprendan a alabar con sus propios instrumentos, su propio folclore, siempre que obviamente parados en la escritura, ¿no? Yo conozco, hay ejemplos en que hay pastores, bueno, hay misioneros, mejor dicho, que han ido a lugares, sobre todo a la sierra, y que han tratado de llevar su cultura en lugar de adaptar la cultura de las personas a las que estaban llegando, ¿no? Para llegar a través de sus costumbres a Cristo. Uh-huh. Ahora, esto, por ejemplo, nos trae, y esto es un poco lo que nos pasó, por ejemplo, en la India, ¿no? Nosotros ya tenemos cerca de 2000 iglesias ya plantadas, y yo hablaba con uno de los líderes y yo les preguntaba si es que nosotros teníamos iglesias allá. Claro, mi concepto en ese momento de iglesia era el letrero, y a veces decimos es un campo blanco, ¿no? No sé cuántas veces he escuchado este término de campo blanco. Cuando llegas a este lugar, encuentras 3, 4, 5, 6, 7 iglesias de diferentes denominaciones. Claro, pero no está la denominación tuya. Entonces es un campo blanco. Y viene la pregunta, ¿será un campo blanco? ¿O es que no está el letrero de mi iglesia? Creo que eso es algo que tenemos nosotros que ir revisando, porque Dios no va a venir por tu letrero o por mi letrero. Va a venir por su iglesia. Ahora, y esto nos pasó en la India, ¿no? En la India fue muy interesante porque había una iglesia X, no la voy a mencionar, que tenía más de 50 o 60 años en este lugar. Y algo que nosotros le decíamos a este hermano es, ¿cómo hiciste tú para poder ayudar a que se plantaran 2000 iglesias acá en la India, en un contexto de persecución? ¿Y por qué esta iglesia que tiene más tiempo supuestamente no avanzó? Fue interesante lo que ellos me respondieron, ¿no? Lo que este hombre me respondió. Me dijo, mira, Alejandro, la India es un país que tiene 30,000 dioses. Si tú me traes un dios más, no hay problema, podemos escoger. La India tiene un montón de templos para todo el mundo, todos los colores y todos los sabores. Así que si me construyes un edificio, tengo un templo más para poder escoger. Y hay un montón de gurús. Si me traes un pastor, no hay ningún problema, también tengo un gurú nuevo. Así que lo único que hacemos es adaptar una religión más dentro de las muchas que tenemos. El secreto para nosotros fue cuando nosotros, y ellos me decían, cuando nosotros decimos que Jesucristo puede venir a tu casa, puede vivir contigo, puedes partir el pan dentro de tu casa, y Él no se va a ir jamás del lugar donde tú estés, porque Él incluso puede vivir dentro tuyo. Eso fue culturalmente hablando, muy revolucionario para estas iglesias casas que comenzaron a crecer y comenzaron a tener una expresión propia de lo que vendría a ser la cultura en la India. Y eso lo estamos viendo a nivel mundial, en muchos lugares donde la iglesia no es como la iglesia tradicional que nosotros entendemos, o la iglesia que nos han traído culturalmente hablando, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que me contaste en 2019, creo, que había sido tú y un grupo de personas a Turquía. Y me contaste la historia sobre los hermanos que, bueno, nunca habían conocido un pastor. Cuéntanos esa experiencia. No era en Turquía. O nunca lo habían visto. No era en Turquía, era un poquito más allá. Era un poquito más allá, era en Irán. Y era interesante porque estuvimos en un lugar sumamente cerrado para el evangelio, pero era interesante porque ellos querían conocer acerca del profeta Jesús, porque es un mundo islámico. Y cuando hablábamos, yo recuerdo que cada lugar que iba, la gente se me acercaba y me tocaba.
¿no? Yo pensé que era parte de la tradición. Pero no, ellos querían ver si es que realmente yo era un ser humano o era un ángel que había bajado a poderles contar si realmente... El angelito, jaguar. Sí, era muy, muy interesante porque yo les decía, pero ¿por qué me tocan, no? Y ellos me decían, no, lo que pasa es que nunca hemos visto un pastor, no sabemos qué es un pastor, ¿no? Entonces, claro, uno en pleno siglo XXI podría decir, esto es una locura, ¿no? Pero justamente eso es lo que creo que está pasando. Hay un desbalance, hay una desproporción en llevar el evangelio y todos queremos ser misioneros en muchos lugares donde el evangelio ya está plantado o está creciendo o está avanzando o tienen cuna de creyentes, pero lugares donde prácticamente nunca se ha abierto una Biblia, nunca se le ha hablado de Jesús, y creo que es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a enfocarnos, ¿no? Yo siempre he dicho que hay dos formas de poder llegar a Dios, ¿no? O sea, uno es predicando el evangelio, porque según la promesa dice que cuando su evangelio sea predicado, dice que Él vendrá. Y claro, ¿qué creyente no quisiera que Jesús venga, no? O la otra forma es que tú te adelantes o yo te envío para allá, ¿no? Y vayas a la presencia de Dios, ¿no? Son las únicas dos formas, ¿no? Pero ahí tenemos que ir entendiendo eso, ¿no? Cuánto anhelo como pueblo de Dios que Él venga, que Él tome. Entonces creo que si nosotros queremos acelerar ese proceso, son estos campos los que nosotros tenemos que ir mirando, ¿no? Y es un cristianismo más difícil el que ellos viven. Nosotros vivimos con comodidades, nosotros vivimos con lujos, podemos decirlo así, en estos países. Aquí en Latinoamérica, bueno, en Europa ya no hay tanta libertad como lo había antes, pero en esos lugares ahí sí lo pagas con la vida, ¿no? Tenemos lugares donde a mitad del desierto, obviamente no voy a decir el país, donde los hermanos caminan horas para poder encontrarse y poder tener un tiempo de 15 minutos de comunión y poder orar juntos, o tener un estudio de la palabra a mitad del desierto y después cada uno tomar su propia ruta porque la policía secreta los está buscando. Lugares donde se hacen huecos tipo cisterna, donde se reúne el pueblo o se reúnen 5 o 6 hermanos para tener un tiempo de oración, y nosotros aquí tenemos que empujar a la gente para que venga a orar, ¿no? Y estos hermanos solamente con esos 15 minutos de oración para ellos después de haber caminado por el desierto es más que suficiente porque se sienten alimentados, ¿no? Entonces creo que el evangelio impacta de una forma diferente aquí que allá, ¿no? Es interesante porque yo he tenido que romper muchos esquemas teológicos, porque claro, a veces hablamos de la famosa sana doctrina, y ese es otro lío en la cual nosotros nos hemos metido, ¿no? Hablamos de sana doctrina, y la pregunta que nos tendríamos que decirnos, ¿quién tiene la sana doctrina? Y creo que al final la sana doctrina se nota en la forma como tú actúas, en la forma en la cual tú eres más obediente a la palabra de Dios, en la forma en la cual tú reaccionas frente a las dificultades de la vida, en el momento en que el cáncer tocó la puerta de tu casa, o en el momento en la cual el problema económico te llegó y simplemente tú tienes que aprender a confiar en Dios. Entonces, la dinámica en estos otros lugares es totalmente diferente, ¿no? Ellos están dispuestos a morir por Jesucristo, o por el profeta Jesús, porque así lo empiezan a conocer, ¿no? Están dispuestos a perder todo. Entonces, la pregunta es aquí nosotros, ¿qué estamos dispuestos a perder? Yo supongo que ustedes tomarán también como ejemplo a esos hermanos, porque los tienen ahí básicamente frente a frente cuando están viajando en estas obras misioneras, y pues cuando llegan nuevamente aquí a Latinoamérica, se encuentran pues nuevamente con la realidad de la comodidad, ¿no? Entonces uno aprende a valorar también ahí, y aprende también de esos hermanos pequeños muchas cosas que muchos hermanos, vamos a decirles, por no encontrar otro término, grandes, no nos van a enseñar acá. Yo creo que el problema, Diego, y tú sabes que yo siempre ando llevando gente a estos lugares, ¿no? Porque creo que no hemos aprendido todavía a apreciar las libertades que Dios nos ha dado en esta parte del mundo, ¿no? Tenemos muchas libertades
como tener una escritura, un culto de oración, un estudio bíblico, o incluso la tecnología nos permite muchas cosas. Yo acabo de salir del culto de oración y ahora nos hemos quedado con un culto híbrido, un grupo de hermanos en Zoom y otro grupo de hermanos orando presencialmente, pero hay esas libertades. Pero en estos otros lugares donde definitivamente no hay esas libertades y donde hay un desbalance y hay una fe sencilla. Ahora, no son grandes teólogos, no son personas o eruditos, sino son personas que simplemente incluso han conocido el Evangelio como el etíope, que tienen pequeñas porciones de la Escritura y esas pequeñas porciones de la Escritura las abrazan con uñas y dientes y tratan de vivir su vida en plenas falencias, en pleno entendimiento, tratando de entender qué es caminar con el Dios vivo, con pequeñas porciones. Yo recuerdo, me contaba esto un amigo con el cual siempre conversamos, que él estuvo en una de los pueblos de Nepal, y mientras que estaban conversando y dialogando y partiendo el pan, dice que él dijo, Dios me ha traído algo a la cabeza, y él sacó el libro de Isaías y mencionó un texto del libro de Isaías, y repentinamente todo el mundo se quedaron callados, y entre ellos comenzaron a mirarse y comenzaron a discutir, y pasó como 30 minutos de discusión, y él no entendía qué cosa estaba pasando, ¿no? Y entre ellos seguían discutiendo. Entonces uno de los líderes volteó y le dijo, bueno, realmente no hemos entendido lo que tú nos has dicho, porque no tenemos el libro de Isaías en nuestro idioma. Solamente tenemos el Evangelio de Juan, traducido en nuestro idioma, y no tenemos más. Y estamos tratando de vivir nuestro cristianismo con el Evangelio de Juan, que es lo poco que tenemos. Eso, ¿sabes qué, Diego? Llega un momento en que te impresiona. Te impresiona porque es gente que está dispuesta a perderlo todo. Y cuando te hablo de perderlo todo, te estoy hablando todo, sus tierras, sus familiares, sus amigos. Conozco hermanos que han tenido se ha muerto un familiar y por ser simplemente cristianos han tenido que andar con el cadáver durante 300 kilómetros para buscar dónde enterrarlo por el simplemente hecho de ser cristianos. Y que están dispuestos a pagar el precio. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse es que el Espíritu de Dios se mueve diferente allá que aquí, o es que la iglesia del siglo XXI en esta parte del mundo nos hemos acomodado y todavía estamos tranquilos y todavía estamos pensando en los programas y no en las personas. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir reflexionando como iglesia latinoamericana, ¿no? Sí, en realidad acá la tenemos muy fácil. Demasiado fácil en comparación con otros lugares. Pero, ¿en qué países normalmente ustedes van y trabajan? Yo me acuerdo que me has querido jalar un par de veces. Y no has querido venir conmigo. Uzbekistán, todo lo que terminan en tan, ¿no? Claro, está Uzbekistán, está Azerbaiyán, está Jordania, tenemos varios lugares, Mauritania. Oye, ¿y cómo hacen para entrar? ¿Cómo hacen con las... No creo que entren diciendo soy misionero cristiano. Supongo que entran, no sé, de una forma... Lo que pasa, Diego, es que Dios está haciendo cosas extraordinarias, no nosotros. Acuérdate que la misión es de Dios, no de nosotros. O sea, creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros creemos y tenemos la mente colonizadora, ¿no? O sea, nosotros somos los colonos, nosotros vamos a ir y vamos a entregar el evangelio porque Dios nos necesita. Un momentito, Dios no nos necesita. Dios continúa mostrándose y continúa revelándose a esos pueblos. Y Dios está armando a una nueva iglesia ya, que muchas veces es el mismo Dios que está revelándose al mundo musulmán, revelándose al mundo hinduista, revelándose. Conozco dentro del equipo, nosotros tenemos un ex musulmán chiita que nunca pisó una iglesia, pero él contaba que él se acostó siendo musulmán y se le presentó en sueños el profeta Jesús y le habló y le decía que él era el único Dios.
Y luego dice que le mostró un lugar donde supuestamente él tenía que ir y tenía que hablar y preguntarle que le hablaran acerca del profeta Jesús. Y hizo la oración dormido. Y cuando él se levantó, él mismo me contaba y me decía: Alejandro, yo me acosté siendo musulmán y me levanté siendo cristiano. Y cuando llego a esta persona, toqué la puerta, él me decía, ¿no? Toqué la puerta y sale una persona asustada y yo le decía: el profeta Jesús me ha enviado a hablar contigo. Claro, el hombre que estaba ahí espantadísimo, porque era una cosa de locos, ¿no? Y él le decía: yo quiero que me cuentes acerca de la vida de Jesús. Y él pensó que era de la policía secreta. Y le dijo: mira, ¿sabes qué? Debes arrestar. Te has equivocado, creo que me vas a arrestar, una cosa así. No, acá no se habla de eso. Y él le dijo: mira, Jesús me reveló cómo es tu sala. Tú tienes esto, esto, esto. Y le comenzó a describir todo lo que estaba dentro de su sala. Ahora, teológicamente, de esta parte, ¿cómo explico eso? Lo que pasa es que acá, y personalmente también te lo digo, sabemos que Dios todavía puede manifestarse como quiera, a quien quiera, cuando quiera, a las personas. Pero a veces estamos creyendo simplemente que solamente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba en sueños o en visiones. Ahora, no voy a decir que todo el mundo que dice que ha soñado con el infierno, con el cielo, pues es revelación de Dios. Imagínate, antes solamente eran unos cuantos los escogidos, pero ahora todo el mundo tiene revelaciones y sueños, ¿no? Pero eso más que todo hace que las personas tengan ciertas dudas y ya no crean en esos sueños o en esas visiones. Y tanto falso profeta que se levanta diciendo: el Señor me ha dicho, yo he soñado y profetizo y declaro. Y dicen tantas cosas que hacen que nos enfriemos, pero el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, el Señor del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento y el de hoy en día. Entonces, si antes hablaba en visiones y también daba sueños, ¿por qué hoy no podría hacerlo? Además, en lugares como esos, yo creo que son... es más fácil inclusive de que crean en esos sueños o en esas revelaciones que Dios les hace. Lo que pasa, Diego, es que acuérdate una gran diferencia. Nosotros tenemos cerca de 30 y tantas traducciones bíblicas. Aquí, en español, tienes Reina Valera Reformada, Reina Valera no sé cuántos, tienes Biblias apologéticas, o sea, tienes la escritura. En lugares donde no tienes nada, Dios sigue haciendo su trabajo. Porque el primero que quiere que lo conozcan es Él. Entonces, yo creo que ahí es donde la iglesia tiene que ir entendiendo qué es lo que Dios está haciendo. No es lo que nosotros estamos haciendo. Él ya nos lleva años luz de ventaja. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta entender. ¿En qué sentido? Dios está formando a su iglesia. Y si está formando a su iglesia y los que conocemos del Evangelio no estamos dispuestos a cruzar al otro lado para poder hablar acerca del amor de Jesús, la pregunta es: ¿hemos entendido el Evangelio? ¿Hemos comprendido que éramos nosotros lo último de la tierra y que alguien cruzó para poder explicarnos acerca del amor de Jesús? Entonces, yo creo que como iglesia en este lado del mundo, lamentablemente todavía seguimos mirando hacia adentro. O sea, no hemos entendido la frase que nosotros somos la sal y la luz ¿de qué? ¿De mi barrio? No, del mundo. O sea, el campo de acción es el mundo. Por eso que cuando yo hablo del cristiano, estoy hablando del cristiano global. El cristiano global ha aprendido a caminar en todo lugar y en toda circunstancia de la mano de Dios. Entonces, es muy fácil poder saber y tener el discernimiento de lo que Dios está mostrando. Ahora, como yo te explicaba, hay lugares donde decimos son campos blancos porque no llegó el letrero. O peor aún, ¿no? Lugares como este donde nunca vas a encontrar un letrero, pero hay iglesias subterráneas como las de Hechos de los Apóstoles que están tratando de vivir
un cristianismo adecuado y no sabes la escasez de liderazgo que se tiene, que necesitan. Ahora, no necesitan teólogos, necesitan que les expliquen acerca de la salvación, acerca del Evangelio. O sea, lo que para nosotros vendría a ser las verdades fundamentales, para ellos es una cosa magistral, porque nunca lo han visto, nunca lo han tenido, nunca lo han mirado. Y lo valoran más. Exacto, ¿no? Ahora, no necesitan PPT, PowerPoint, luces, sonido, alabanza especial y todo un programa para que te sientas cómodo. No necesitan eso. Necesitan simplemente poder tener a alguien que les pueda explicar acerca de este Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que quiere tener una relación personal, el Dios que limpia sus pecados. En enero estuvimos en una conferencia en Argentina y hablábamos con una oportunidad que Dios nos está dando, que nadie todavía se ha puesto a mirarlo, a pensar, ¿no? Hay todo un mundo de sordomudos entre el mundo musulmán, que obviamente, según el concepto islámico, es que ellos no van a entrar al cielo. Entonces los padres dicen, caramba, mi hijo nunca va a entrar al cielo. Entonces hay que exponerlos al Dios de la Biblia, porque de repente Él sí los puede aceptar. ¿Te imaginas que haya personas, o sea, estos padres, con el amor que ellos tienen, como Alá no los acepta, no importa que el Dios de la Biblia los acepte, que vayan a sus cultos, que vayan y que alguien les enseñe de Dios? Pero nosotros mismos en Latinoamérica no hemos desarrollado un trabajo con comunidades como esta, ¿no? Son sordomudos. Entonces, esta idea absurda a veces que nosotros decimos del famoso, ¿cómo se llama? Igualdad, ¿no? La iglesia tiene que ser el promotor de la igualdad. No hablo de género, sino la igualdad del evangelio, que llegue igual a todo lugar, a toda etnia, a toda lengua y a toda nación, que habla acerca del Señor Jesucristo, ¿no? Es parte de evangelizar. ¿Perdón? Mucho que ver en evangelizar. Tiene mucho que ver en la evangelización, digo. Es que, nuevamente, o sea, pensamos que solamente la única forma de evangelizar es tras un púlpito. Y ahí está todo. Listo, se acabó. Pero necesitamos gente en cárceles, centros de rehabilitación, en hospitales, en lugares neoplásicos, donde hay gente muriéndose de cáncer, lugares en donde la esperanza no llega. Y la pregunta es, la iglesia del Señor, ¿qué le pasó a la iglesia del Señor del siglo XXI? ¿Dónde están esos promotores o esa gente que está dispuesta a entregar su vida? Ahora, imagínate, Diego, si el apóstol Pablo hubiese nacido en el siglo XXI, él hubiese utilizado todas las redes sociales para que todas las formas y todos los recursos puedan llegar. Y creo que esta generación no se le está desafiando a cosas mucho más amplias, mucho más arriesgadas para poder hacer. ¿Por qué? Porque estamos cómodos, estamos bien. Y es ahí donde tenemos que repensar qué es el evangelio, repensar qué cosas son las buenas nuevas. Mira, cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué cosa era lo primero que él anunciaba? Lo primero que él anunciaba, que él anunciaba. Él lo primero que llegó a la tierra y lo primero que comenzó a anunciar y comenzó a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Él no vino, y esto es algo que creo que muchos de nosotros no hemos logrado entender. Él vino a instaurar su reino. Él no vino a salvar gente, porque cuando tú te pones a pensar que Él vino a salvar gente, entonces lo que tú estás haciendo, estás reduciendo el evangelio a un contexto humanista. Entonces al final el centro de todo el mundo es el hombre, y no es así. Él vino a instaurar su reino. Él vino el reino de los... Exacto, Él vino a glorificar. Él vino a ser glorificado, para eso vino. Pero Él, dentro de esto, Él nos recluta para que seamos parte de su reino. Y como nosotros somos parte de su reino y hemos entendido y tenemos el privilegio de ser parte de su reino, es ahí donde nosotros
nos vemos en la obligación de extender su reino porque hemos conocido su gracia. Cuando tú lo piensas así, entonces las cosas cambian. Entonces ya no es solamente vamos a hacer misiones y vamos a enviar un misionero y ya tenemos un misionero en Nepal y gloria a Dios, claro, o tenemos un misionero en Turquía, pero estás hablando de 80 millones, 82 millones de habitantes, que un misionero no es nada para la cantidad de gente claro, que es, ¿no? Y a eso agrégale las diferentes etnias, ¿no? Como yo hablaba hace un rato, ¿cuántos tipos de quechuas tenemos? ¿Cuántos tipos de comunidades nativas tenemos? Que realmente sí, estamos hablando de nuestro propio Perú, o estamos hablando de nuestros propios países donde todavía el evangelio cuesta llegar, ¿no? O tienes que andar, ¿no? Entonces, y dime, las personas... perdona, sigue. Entonces, cuando hablo del reino de los cielos, no se trata de nosotros, sino se trata de Él. No se trata de nuestros logros, sino se trata de su gloria. Y eso es lo que te hace cambiar en muchas perspectivas acerca del reino de los cielos, ¿no? Hace un rato mencionaste algo que justamente es lo que yo te iba a decir, pero me ganaste, ¿no? De qué ganamos, digamos, poniendo un misionero en Nepal, uno en Afganistán, uno en Turquía, uno en Irán, uno en Irak, uno en Egipto, donde sea. Cuando hay bastantes etnias, uno no alcanza. Entonces, hay muchas personas que se preguntan cómo poder llegar, cómo poder trabajar en esos lugares. ¿Hay alguna forma en que puedan contactarse con ustedes o ustedes capacitan? ¿Qué es lo que hacen exactamente en Crossover Global? Mira, nosotros creemos que iglesias plantan iglesias. Y algo que hemos entendido es que la protagonista es la iglesia del Señor. Y hay iglesias ya plantadas que están funcionando. Lo que yo te decía, si yo entiendo que iglesias plantan iglesias, yo tengo que aprender a enviar un obrero y ese obrero ponerse bajo el cuidado de la iglesia local o la iglesia nacional. Porque ellos saben con quién meterte, cómo hacer con tu visa, cómo andar. Entonces aceleras procesos. El gran problema, nuevamente, el gran problema que tenemos es el concepto de colonos. Yo llego, vengo con mi bandera, vengo con mi proyecto y vengo con las cosas, pero no estamos fijándonos de que Dios ya está haciendo un trabajo y que Dios está teniendo ya iglesias. Entonces es ahí donde cada punto de acceso nosotros tenemos contactos con cerca de 5,000 iglesias. Ahora, son 5,000 incluso etnias y lugares donde uno no se podría imaginar que hay una iglesia, porque son iglesias casas. El modelo obviamente no es nuestro modelo, es el modelo que está dentro de la palabra de Dios y es la forma como ellos trabajan. Entonces la pregunta es, ¿a dónde envío? ¿A un lugar desconocido o a un lugar donde hay una iglesia y que sabemos que ellos nos van a ayudar con ese proceso de plantación de iglesias? Para los que no entiendan, iglesia casa es lo que vendríamos a llamar acá como células, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que a nosotros se nos ha metido la idea de las famosas mega iglesias, ¿no? Entonces, una iglesia es grande, es buena, es bonita porque tiene bonitas luces, tiene bonito, o sea, y lo que estamos creando, Diego, a veces es una iglesia de consumo. O sea, yo vengo a consumir de repente el evangelio, yo vengo a consumir de repente la alabanza, yo vengo a consumir la prédica, pero no vengo yo a adorar corporativamente a mi Dios. No sé si notas la diferencia. Sí. ¿No? Entonces nos llenamos de programas y creemos que los programas van a cambiar y los programas no cambian. Una de las cosas que el Señor nos dejó es, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y una de las falencias que estamos cometiendo y los errores que estamos cometiendo es que hemos abandonado el discipulado personalizado, el 1 a 1. Y ese discipulado personalizado es transmisión de vida. Y esa transmisión de vida te lleva a poder tener un cambio dentro de tu conducta, porque la persona a la cual tú estás discipulando absorbe cosas tuyas, cosas obviamente del evangelio,
Y eso creo que es algo que nosotros tenemos no que redescubrir, sino reenfocarnos a lo que Dios nos está llamando, ¿no? Retomarlo, ¿no? Uh-huh. Hace un rato mencionaste que hay lugares en los que todavía se reúnen como se reunían en la iglesia primitiva para no ser capturados y ser torturados y ser asesinados y todo lo que les hacían. Yo he conocido personalmente a gente que se llaman hermanos. No puedo decirlo si lo son o no porque no conozco sus corazones, Dios es quien lo conoce, pero que hablan de una iglesia cobarde, una iglesia que no es capaz de hablar de su cristianismo y enfrentar la muerte y estar ocultos. Inclusive nos comparan como ratas escondidas o como ratas que estaban escapando del Titanic, ¿no? También a los que creemos, a los que queremos que venga el reino de Cristo de una vez, porque el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús, también nos comparan, ¿no? Como ratas. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de las personas que están ocultas, de las iglesias, comunidades, hermanos en Cristo que están ocultos alrededor del mundo donde no pueden predicar libremente o aprender libremente sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesús? Yo creo que esto parte, por un desconocimiento. Permíteme contarte una historia que fue verídica, justamente con este concepto un poco raro donde uno dice, mira, yo estoy dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Y yo creo que tenemos que ser bastante estratégicos cuando pensamos, ¿no? Hay lugares, obviamente, donde una vez un hermano me dijo, yo voy a ir y voy a dar folletitos y voy a dar panfletos y voy a hablar abiertamente de Jesús y claro, yo soy muy valiente. Yo le dije, no lo hagas, te vas a meter en problemas, este es un país musulmán, te vas a meter en problemas. No me escuchó y se fue. El tema fue que fue supuestamente a uno de los países donde aparentemente tenía ciertas libertades o tenía conceptos occidentalizados. El tema es que un musulmán radical le hizo problemas y vino la policía. Y la policía lo captura a él. Entonces él reclama y dice, un momentito, yo no estoy haciendo nada, yo solamente estoy predicando el evangelio. Y ellos le dijeron, no, tú has venido a romper la paz de la sociedad. Entonces tú estás causando problemas. Así que tú te vas a la cárcel. Eres un terrorista. Exacto. Y me llamaron. Y me dijeron, mira Alejandro, por favor ayúdanos. Mira, tenemos esta persona que está encarcelada. ¿Tienes alguien que nos pueda ayudar? Y yo le dije, pero yo le dije que no lo haga. O sea... Claro, él después fue deportado, regresó a su país, fue un trago amargo, pero nuevamente, o sea, yo creo que tenemos que aprender a ser estratégicos en la forma de trabajar, estratégicos en la forma de poder llevar el evangelio. La idea es que el evangelio siga corriendo y siga avanzando y siga creciendo y más personas conozcan del amor de Jesús. Claro que sí, pero tampoco podemos nosotros arriesgarnos porque no vamos a durar en lugares que no vamos a durar ni 30 minutos ni 40 minutos en estos lugares si es que no somos estratégicos. Entonces al final la pregunta ¿es cobardía o es estrategia? Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que ver la diferencia de lo que nosotros hacemos. Solamente el mismo hecho de llegar a un lugar con una Biblia bajo el brazo claro, se convierte en estratégico o perdona que use esta palabra, o se convierte en torpeza, sabiendo Exacto. Que es un lugar donde vas a tener problemas, ¿no? Claro, entiendo que cada persona tiene su relación con el Señor, pero ¿para qué vas a poner también en riesgo a los hermanos de ese lugar? ¿No? Porque, claro. O sea, tú te vas, ya tú eres el foráneo, a ti te botan, a ti te deportan, pero los que están ahí... Pero ellos se quedan y sufren. Exacto. Entonces, ya no es un tema de cobardía, sino es un tema de cuidado, es un tema de qué cosa estás haciendo. Mira, hemos hablado a veces con hermanos, estuvimos en enero con un hermano que estuvo en las cárceles
justamente por predicar el evangelio. Él era americano, ¿no? Se podría decir que el gobierno americano lo tenía que cuidar, pero él tuvo que pasar, me parece que cerca de 2 años dentro de cárceles siendo torturado porque lo estaban acusando de ser un terrorista. Ahora, hablando con él me decía, yo fui quebrado. Llegó un momento en que yo pensé que Dios me había abandonado y que Dios ¿por qué Dios me estaba haciendo pasar esto si yo había venido a hablar acerca del amor de Jesús a este pueblo, ¿no? Lógicamente, su esposa también quebrada, sus hijos también quebrados. Entonces es muy fácil hablar sin haber experimentado la persecución, sin haber experimentado la tortura, sin haber experimentado realmente y te estoy hablando de un hombre que tenía 30 años ya trabajando en estos lugares, ¿no? Donde a veces uno maduro dice, en la fe. donde uno agarra y dice, nadie me va a mover, o yo estoy en la roca sólida y nadie me va a quitar, ¿no? Entonces, creo que es un evangelio muy fácil, o muy exitista, o muy, no sé cómo llamarlo, donde tú no deberías obviamente tener sufrimiento y no deberías pagar el precio y no importa, muere por el evangelio. Creo que a veces eso es un poco romántico, si es que no estamos dentro de los zapatos de nuestros hermanos que están sufriendo o que están perdiéndolo todo por el evangelio, ¿no? Es más fácil, ¿no?, opinar. Es como los haters, ¿no?, en internet. Todo el mundo detrás de su teclado opina, pero en tu cara no te dicen nada. Entonces es muy fácil opinar y hablar sobre otros hermanos cuando tú no estás pasando por eso, porque como hemos hablado desde el inicio de esta entrevista, estamos en un lugar cómodo, en países cómodos, en donde no nos persiguen. El otro día hablando con un hermano, creo que la mayor persecución que vamos a tener aquí quizás sería, en Perú al menos, tener vecinos que se quejen por la bulla que hacemos en la iglesia. Bueno, en la congregación. Pero en esos países pues es otra cosa, ¿no? Son otras ligas. Yo creo que, Diego, Dios como te vuelvo a repetir, la misión es de Dios, no es nuestra. Y Dios está levantando un pueblo porque Él es el más interesado en que lo conozcan. Y si nosotros no aprendemos a ver con ojos espirituales lo que Dios está haciendo, nos vamos a perder las bendiciones que Dios está derramando. Mira, yo siempre he dicho, nosotros somos de este lado del mundo, nosotros conocemos toda la película completa. Sabemos muy bien que va a venir el anticristo, sabemos muy bien obviamente que estamos en los últimos tiempos, sabemos que va a haber peste, sabemos la película completa y sabemos el final de la película, donde toda lengua dice confesará que Jesucristo es el Señor y estaremos, dice, delante de Él, de toda etnia y de todo pueblo alabando al Señor. Tenemos la película completa. Y yo siempre digo, hay 2 formas de tomarlo esto. O me meto en la película y soy protagonista de la película, o me siento a comer mi canchita y mirar lo que el resto está haciendo. Mira, yo prefiero, y eso es una decisión que cada uno tiene que tomar, yo prefiero ser protagonista de la película, quiero ser un actor principal dentro de los planes de Dios, donde ya la película está escrita. Y creo que la gran mayoría hemos tomado la decisión de simplemente estar en nuestra tribuna comiendo canchita y expectando, como cuando vas a ver un partido de fútbol y ves a los 11 jugadores de tu equipo y es muy fácil opinar sin estar en la cancha, ¿no? Creo que son 2 contextos o 2 contrastes totalmente diferentes. Entonces, cuando nosotros iniciamos el llevar a estos lugares a hermanos comunes, porque me he llevado a hermanos comunes a estos lugares y mostrar lo que Dios está haciendo, tú empiezas a apreciar todo lo que nosotros tenemos aquí, todos los privilegios que tenemos, todas las facilidades que tenemos, todas las bendiciones que tenemos. Y a veces nos quejamos porque la bulla está muy alta, o la alabanza, o el hermanito soltó un gallo y
¿no? Y cantó feo, y entonces como cantó feo, entonces ya hay que sacarlo del grupo, cuando hay lugares que los hermanos literal cantan susurrando para que no les escuchen, porque si les escuchan, viene la policía y se los lleva. Y ellos no están pensando si es que cantaron Fuerte. feo o bonito, simplemente quieren adorar al Señor en medio de las limitaciones. La pregunta que tendríamos que reflexionar, Diego, si Dios ha bendecido tanto a Latinoamérica o a tanto esta parte del mundo y queremos que Jesucristo venga, como dice el título de la entrevista, la iglesia, ¿cuál es el rol de la iglesia dentro de la misión de Dios? ¿En qué parte de la misión de Dios nos quedamos? ¿En dónde nos perdimos? Y tú sabes que yo he estado en la ciudad de Éfeso, lugar donde el apóstol Pablo predicaba. Hemos estado en Turquía muchas veces trabajando por ahí, y te preguntas, ¿qué pasó si esto eran tierras bíblicas? ¿Qué ocurrió? Sí. Porque está la iglesia. ¿En qué momento no se perdieron? Porque ahí están las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis, en Turquía. ¿En qué momento se perdió la iglesia? O sea, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar en qué momento podemos cambiar de una comunión con Dios a la religión evangélica. Mira lo que te estoy diciendo. Podemos cambiar. Y yo hablaba este fin de semana acerca de la cultura del buffet, ¿no? Cuando hablo de la cultura del buffet, yo llego a la iglesia y me sirvo lo que yo quiero servir, consumo lo que quiero consumir, y lo que no me gusta, la muerte, el sufrimiento, la cruz de Cristo, la paga del pecado, etcétera, etcétera, eso lo desecho. Yo quiero que me vaya bien, yo quiero disfrutar bien, quiero tener 10 pasos para que Dios me bendiga y 5 minutos de rodillas al Señor para que mi matrimonio se solucione. Y claro, tenemos enlatados dentro de la iglesia de este lado del mundo, pero creo que la cosa no funciona así. La cosa funciona en cuánto tiempo tú estás entendiendo que tenemos que tener, y lo voy a decir, el ministerio de la piedad, en el cual nosotros hemos entendido que nuestra identidad es la cruz de Cristo. Nuestra identidad nos va a llevar a tener problemas y dificultades. Nuestra identidad nos va a llevar a tener responsabilidades. Entonces ahí es donde cae. ¿Qué cosa es la sana doctrina? La sana doctrina creo que es la forma como tú actúas, lo tan correcto que tú eres, qué tan bíblica es tu forma de vivir. ¿Cómo vivimos el cristianismo? Exacto. Ahora, lo que te estoy planteando es complicado, no es fácil, no es sencillo. Yo no estoy diciendo que es sencillo, pero creo que ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que cuando nuestra identidad es la cruz de Cristo y sabemos qué es lo que sufrió Jesucristo en la cruz. Si Jesucristo sufrió en la cruz, ¿quién somos nosotros para decir no vamos a pasar esto? Entonces, creo que ahí es donde la dinámica cambia, Diego, donde las ideas cambian, donde el exitismo cambia, y solamente nos queda abrazar la cruz de Cristo y la sencillez del corazón, y que otras personas puedan conocer también de ese Dios al cual en algún momento su gracia nos alcanzó. Simplemente, o sea, no hicimos nada, nosotros no nos merecíamos la gracia, pero alguien nos habló del amor de Jesús y la gracia nos alcanzó. Estas mismas personas no tienen casi nadie que les hable acerca de esta gracia que nos alcanzó a ti y a mí, y que alguien lo trajo, y que alguien nos contó, y que alguien nos dijo. Y retomo el título. ¿Cuál es el rol de la iglesia en la Gran Comisión? ¿Cuál es el rol de la iglesia en que nuestro Dios sea glorificado? ¿Qué es lo que estoy buscando y por qué Dios me salvó? Mira, nunca antes en la historia de la humanidad, nunca antes ha habido tantos profesionales como ahora hay en este lado del mundo. Tantas personas capacitadas, con carreras. La pregunta, ¿para qué Dios nos dio esa carrera?
¿Para qué Dios nos dio esa profesión? ¿Cuál era el plan de Dios? O simplemente, como es un pensamiento humanista, Dios me salvó para que yo tenga plata y yo sea millonario y me vaya bien. Si ese es mi evangelio, tendríamos que revisar si es que eso es sana doctrina. Pero si mi evangelio es que Dios me rescató y me salvó para yo ser su expresión en esta tierra y que otros conozcan del amor de Jesús, creo que me acerco un poquito más al corazón de Dios. Uh-huh. Sí, excelente, así es. Y ya para ir terminando, Alejandro, hemos hablado bastante sobre el ministerio, pero en la congregación, ¿qué exactamente haces como pastor de misiones? Bueno, nosotros tenemos muchas áreas de trabajo. Trabajamos con cárceles, centros de rehabilitación, trabajamos con mujeres abandonadas, estamos entrando a hospitales oncológicos y no estamos entrando, no es que yo estoy entrando, sino que estamos preparando gente y la misma congregación está entrando a estos lugares a llevar la salvación de Jesucristo y enseñar que más allá que simplemente las cuatro paredes, nosotros estamos aquí para salar la tierra, ¿no? Estamos movilizando a la iglesia. En el mes de marzo nos estamos yendo a las serranías de Huaraz, llevando un grupo de varones para poder entrar a las comunidades quechohablantes y ver obviamente lo que Dios está haciendo también por ahí. Entonces estamos trabajando desde muchos frentes porque creo que lo que tenemos que ayudar es que la gente entienda y se movilice a mirar estos campos y puedan entender que la misión de Dios no lo cumple solamente el pastor, sino lo cumple la iglesia del Señor. Y es la iglesia del Señor la que tiene que ir entrando a estos campos y a estos lugares, ¿no? Estamos conversando con municipalidades para utilizar a nuestros abogados para poder dar capacitaciones de tema de herencia, que en realidad es un pretexto para poder hablar del evangelio, ¿no? Claro. Estamos llevando médicos a escuelas para que estos médicos puedan hablarle acerca de enfermedades de transmisión sexual, pero también hablándoles del amor de Jesús. Entonces, por eso digo, o sea, tenemos tantos profesionales en la iglesia. El gran problema es que la profesión que Dios nos ha dado no lo estamos utilizando para su gloria. Hoy día hablaba con un pastor y me decía, Alejandro, ya no vamos a necesitar pastores de púlpito, ahora vamos a necesitar comunicadores, vamos a necesitar gente que maneje las redes sociales, porque va a llegar un momento en que el evangelio va a correr tanto que vamos a necesitar gente que tenga varias plataformas y nos ayuden a administrar las plataformas virtuales. La misión está cambiando drásticamente en muchos sentidos y en muchas formas. El tema es, ¿la iglesia está preparada para la misión de Dios? Esa es la gran pregunta. Algunas congregaciones de hermanos sí, pero la gran mayoría, pues no. Porque estamos yendo simplemente a sentarnos a escuchar el mensaje o oír y predicar, pero no estamos yendo con una mentalidad misionera, con una mentalidad expansionista, ¿no? Y yo creo que es entender, por eso te decía, es muy importante que nosotros aprendamos a entender la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios yo no la merecía. Para nada, ni tú la merecías. Ninguno de los que estamos aquí merecemos la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios nos alcanzó y eso nos hace responsables para que otros puedan alcanzar. Es interesante porque yo decía que a los diferentes ministerios le hemos puesto nombres, ¿no? Ministerio de varones, ministerio de damas, ministerio, y al final se han convertido en lugares de entretenimiento y no en lugares de reconciliación del Dios viviente con la cruz de Cristo y el mundo que se está perdiendo. Entonces tenemos que ir dándonos cuenta que Dios no nos llamó a entretener gente. Dios nos llamó a tener el ministerio de la reconciliación. Y nosotros estamos en ese medio. Cuando tú piensas en el ministerio, solamente en el ministerio de la reconciliación, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para que este mundo caído pueda conocer de Jesús?
desde el lugar donde Él me puso, desde la trinchera donde a mí me toca. Y si yo soy un cristiano global, el día que yo salga de mi confort o de mi lugar, yo necesito ir a otro sitio, sigo siendo ese cristiano global. Las migraciones, nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantas migraciones. Tanta movilización de personas, sí. Exacto. La pregunta es, ¿por qué Dios está permitiendo que hayan tantas migraciones? ¿Por qué ahora se están armando iglesias etnoculturales o etnolingüísticas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué Dios sigue trayendo gente y enviando gente a todos lados? Estamos teniendo una deportación masiva a Europa, de muchos latinos que están yendo a Europa, y esto está haciendo que las iglesias se reavivan en Europa. Pero ¿cuál es la tragedia? La tragedia es que nos seguimos juntando entre latinos y los españoles necesitan gente que les hable del amor de Jesús. Los alemanes necesitan reavivar ese fuego. Los suizos necesitan escuchar del amor de Jesús. El gran problema es que somos tan latinos, tan bien, nos llevamos tan bien, y tenemos una iglesia de puros latinos que realmente los foráneos se convierten en ellos y no nosotros. Es como cuando predicamos, ¿no? Muchas veces queremos llegar a las personas con bajos recursos y todo, y nos olvidamos de que hay famosos, hay millonarios que también necesitan saber sobre Jesús, con la misma necesidad que alguien que tiene pocos recursos, y nos olvidamos de ellos, solamente nos preocupamos de los escasos recursos, y eso también está mal. Hace poco leí un artículo en que en Estados Unidos se habla más, no te puedo decir el porcentaje ahorita porque no recuerdo, pero hay más porcentaje de habla hispana que de inglés en los Estados Unidos. Tanta cantidad de latinos, como bien has dicho, pero ahí están juntados entre latinos y no se mezclan, ¿no? Aunque en Estados Unidos está creciendo bastante, pero igual falta. Ahora, yo creo y te dejo este pensamiento, Diego, y algo que está clavado en nuestro corazón. Mi anhelo es que Jesucristo venga. Ese es uno de los anhelos. Anhelo que Él pueda venir a reinar. Pero si nosotros no nos ponemos en el rol que Dios nos ha dado, en el campo de trabajo de la misión de Dios, y seguimos poniendo fundamentos sobre donde el lugar que ya se predicó, Él nunca va a venir. Entonces tenemos que faltan lugares. Reenfocar los lugares donde tenemos que hablar acerca del amor de Jesús. Sí, son difíciles. Sí, hay un precio que pagar. La pregunta es, ¿dónde está tu realidad? ¿Aquí, en la tierra, o tu realidad es en la presencia de Dios? Se lo dejo para que piensen. Excelente. Tendríamos para hablar mucho más, en realidad esto lo dejaremos para otro capítulo. Gracias, Alejandro, por haber, ya hemos pasado la hora, por haber venido, por haber aceptado la entrevista para el día de hoy. Que Dios te bendiga, que siga prosperando la obra misionera y poder acercar más la venida de Cristo. En realidad es acercar más la venida de Cristo. Así es. Y ya saben, cualquier cosa, tú sabes que estamos para servirle. Trabajamos con Crossover Global de la mano, pero también trabajamos con otras organizaciones donde necesitamos aprender a trabajar juntos como una sola iglesia. ¿Alguna página web o algún correo al que puedan comunicarse? Sí, busca Crossover Global. Nosotros estamos ahí en las redes sociales, o si no, mi teléfono, me puedes comunicarte conmigo, por interno te pueden pedir a ti, y yo encantado de poder atenderles para poder ver todo lo que Dios y enseñar todo lo que el Señor está haciendo. Gracias, Alejandro. Muy bien, hermanos y amigos, esto fue Notas Cristianas Podcast, tu guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Dios los bendiga y estamos en la voluntad de Dios para un próximo capítulo. Dios los bendiga. Chao, Alejandro, gracias. Chao, Diego, cuídate. Gracias por escuchar Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Si usted tiene algún tema en específico sobre el cual desea escuchar y del cual le encantaría aprender más, puede escribirnos al correo electrónico notascristianaspodcast@masquepalabras.com, notascristianaspodcast@
maskpalabras.com. Escríbanos al correo electrónico. Los leeremos todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.